y vamos a aprovechar el tiempo porque para eso hemos venido. Vamos en el nombre del Señor, invitamos a los hermanos que están ingresando para que se ubiquen ya en sus lugares y vamos, creo, a tocar el punto número 19. 19, sí tenemos ahí, Génesis 1:27, vamos a leer esa porción bíblica, por favor, de la palabra de Dios, para ver qué nos enseña las Escrituras en cuanto a los patrones o a los modelos que la palabra del Señor nos enseña. Dice la palabra de Dios, capítulo 1, y vamos a ver versículo 27. Vamos, Génesis capítulo 1 y versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bendita la palabra del Señor. Quienes sabemos que y leemos, como hemos oído, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, somos creyentes de la revelación, de la inspiración, de la iluminación bíblica. Hoy creo que está por demás preguntarles si nosotros creemos en los principios bíblicos que Dios estableció desde el mismo principio de la vida humana. Hay un principio bíblico. En lo que acabamos de leer, de varón y hembra los creó, no vemos neutralidad, no vemos dudas, no vemos alternativas también. Me sorprendía hace un tiempo cómo hay una corriente más que todo ideológica que está ingresando, comenzó en sociedades entre comillas modernas como las europeas, a ingresar la corriente de que los padres no tienen permitido generar influencia sobre el género de sus hijos, sino dejar que ellos sean lo que ellos quieran ser. Esta es una corriente perversa, una corriente que definitivamente es diabólica y destruye el principio básico o pretende destruir los principios básicos establecidos por el Señor. De tal manera que hemos acudido ahora en este tiempo a un escenario bastante complicado, en donde el pensamiento moderno y humanista dice que si tú te consideras un perro, eres un perro. Si tú te consideras una planta, eres una planta. Y si tú te quieres casar con un pato, lo puedes hacer. Todas esas aberraciones, que más que todo son mentales, en realidad son causa es decir, están ya anticipadas por la palabra del Señor, pero estas no se van a detener. Esas corrientes van a ir en crecimiento. Y la influencia ahora mismo que está comenzando en las escuelas, no de acá todavía, hace que se les esté enseñando esta ideología. La ideología a los niños, a los jóvenes, a darle rienda suelta a su libertad sexual y a la idea de que ellos pueden ser lo que quieran. De tal manera que hemos escuchado a personas o a muchachos que ya en un tiempo se consideran que todos deben respetar porque ya son muchachas y si se arrepienten vuelven a lo anterior. Hermanos, velar por la sana enseñanza de los principios bíblicos es un deber de la Iglesia del Señor. Nosotros no podemos controlar las corrientes que están hoy y que van a venir el día de mañana, porque no están en nosotros. No. Lo que sí podemos hacer nosotros es fortalecer los principios, los valores de la palabra del Señor, la enseñanza bíblica. Ustedes no se imaginan qué tan importante es la enseñanza de los niños en las asambleas. Las asambleas que tienen escuela de niños realmente es una grande bendición. Los maestros de niños, el ministerio de los maestros de niños no es menor que otros ministerios. Yo creo que es al contrario.
pero también el papel de los padres de familia será determinante en los tiempos actuales que estamos viviendo. Los ideólogos de la agenda de ideología de género, es decir, luchan por enseñar que las personas no nacen definidas, hombre y mujer, sino que nacen neutras, y que en el transcurso de la vida podrían ser lo que quieran. Igualmente ellos están enseñando que las ideas sobre el rol masculino y femenino es un constructivo, es una construcción social, que es la sociedad la que impone el hecho de que una persona se considere hombre o mujer, pero realmente esto está establecido en la palabra del Señor. Ya leímos, varón y hembra los creó. Cuando nosotros estamos, cuando vemos a leyes como nuestro Código Civil por el momento, el Código Civil sigue en la misma línea de lo que la palabra del Señor ha enseñado por el momento. Y dice que el matrimonio es una institución social por la cual un hombre y una mujer, ahí lo establece, se unen legalmente con ánimo de permanencia. Ahora bien, hermanos, en ese sentido debemos entender lo siguiente. Las ideas, ellos dicen que las ideas sobre el rol masculino y femenino es un constructivo social, que el rol del varón o la mujer en el campo sexual son simplemente ideas y conductas que son aprendidas por el entorno. Ellos rechazan los modelos tradicionales que plantean la protección y el cuidado de los niños de parte de los padres. Hay una propuesta que viene en camino, todavía no para acá, en naciones más allá, que proponen que los padres sean despojados de la patria potestad. ¿Qué quiere decir? Que no van a poder tener autoridad sobre los hijos aunque sean menores de edad. Otra propuesta es también que las nuevas generaciones queden completamente en manos de estos movimientos para formarlos en la ideología que ellos quieren enseñar. Sabiendo, ellos dicen que las personas viven de acuerdo con los pensamientos que tienen en su mente, quieren cambiar el estilo de vida de la gente en todo el planeta. ¿Quién está detrás de todo esto? El enemigo. Él ha sido el tropiezo, él ha sido el enemigo de la obra de Dios en todo tiempo. Desde el mismo Génesis, el enemigo ha luchado para perturbar los caminos del Señor, el camino del Señor. Él es el que maquina, y me doy cuenta y nos damos cuenta que cada día más Satanás está trabajando más fino. ¿Se han dado cuenta? Más sutilmente. Y es más, peor aún, si en la familia la maestra no es la Biblia, sino la televisión. ¿Me explico? Porque a través de ella se está generando una serie de influencias malignas a la familia, de tal manera que los niños, muchos ahora, están construyendo su pensamiento de acuerdo a lo que se les enseña. Esto no se detiene. Los objetivos principales de esta agenda es incluir la aceptación universal de un estilo de vida en descrédito de las Escrituras. Ellos se oponen a que se condene la homosexualidad. Incluso también debemos entender que ellos se oponen y ellos también amordazan a los medios de comunicación cristianos. Los medios de comunicación cristianos se han levantado en contra de estas corrientes. Pero la lucha nuestra, al igual que le decía anteriormente, no está en las calles. No, la lucha nuestra está en la palabra, en la oración y en el consejo bíblico. Esa es la responsabilidad. Tradicionalmente se enseñó que los maestros eran a los que educaban a los niños, y realmente ese mito no es cierto. ¿Dónde está la educación? En el hogar. Allí mismo se forman o se deforman los valores cristianos.
Allí mismo se construye un pensamiento en el temor del Señor. Cuando los niños van a las escuelas o los jóvenes van al instituto o a la universidad, si ellos son arrastrados es porque esos valores cristianos no los llevan bien fundados. No puede ser que de un momento a otro estos muchachos cambien el pensamiento de lo que han recibido en el hogar, si es que recibieron bien. Esto es un proceso, un proceso que se construye o se destruye día con día. Además, quiero decirle lo siguiente: es importante entender que ellos otorgan privilegios y derechos especiales, buscan privilegios y derechos especiales en las leyes, derogar las leyes que prohíben la pedofilia, es decir, el estar en contacto y en relación sexual con niños, hombres adultos con niños. Pretenden adoctrinar a los niños y futuras generaciones a través de la educación pública y también dar los beneficios legales a matrimonio de personas del mismo género. Llegará el momento en que los profesionales cristianos tendrán que decidir en si permanecen y defienden la fe que han recibido o ceden ante esos movimientos, porque esos movimientos vienen causando una gran depresión, y una gran depresión no solamente a nivel social, sino también a nivel de las autoridades. Ellos pretenden que se puedan crear leyes que le den más libertad, más permiso para acceder a los niños y a la mente de ellos, para llenarlos de la ideología y encaminarlos fuera, en realidad, de la palabra de Dios. Y es más, para concluir este breve tema, también debemos entender que ellos pretenden el dominio de todo aquello que pueda generar bienestar para la familia. El resumen de todo esto es, hermanos, volver a la palabra de Dios, no descuidar. La sana enseñanza de la palabra de Dios es la mejor arma que podemos tener en contra de las corrientes presentes y futuras que puedan venir, de aquí hasta que Cristo venga. ¿Qué clase de maldad encontrará cuando Cristo venga? No sabemos. Si alguien se pregunta si hoy ya llegamos al fondo de la maldad, todavía no. Lo que hoy vemos será peor lo que veremos el día de mañana. La destrucción de las familias, de los hogares, la destrucción de los principios bíblicos, la oposición a todo aquello que se llame Dios, en fin, crear la plataforma que podría llevar como resultado también la preparación del gobierno mundial que aparecerá después de que Cristo venga. Hoy más que nunca el Evangelio es una emergencia. El Evangelio es un gran deber, debemos entenderlo, que la generación presente de creyentes hemos llegado a entender que Cristo viene pronto. Y el enemigo está interesado también en arrastrar a todas las personas al infierno. Y se introduce de muchas maneras. La actividad diabólica está muy profunda en ese tiempo. No debemos dormir. La misma palabra del Señor, como hemos mencionado el texto de Romanos, es hora de despertar del sueño. La noche está avanzada y se acerca el día. En el Evangelio de Marcos encontramos la advertencia del Señor: velar y orar. Y algo más, en ese mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, ahí se mencionan las 4 vigilias. La vigilia, hermanos, que comienza de las 6 a las 9, conociendo como la primera vigilia, la vigilia de la noche. De las 9 a las 12, la segunda vigilia, que es conocida como la vigilia de la medianoche. La tercera, de las 12 a las 3 de la mañana, conocida como la del canto del gallo. Y la última, de las 3 a las 6, conocida como la del amanecer. ¿En dónde estamos? ¿En cuál de esas 4 estamos?
en la del amanecer. Así es. ¿Sabe por qué? Porque mientras las tinieblas se hacen más espesas, muy pronto amanecerá. Cristo viene. Y si Cristo viene, hermanos, debemos velar. Aquí no le estoy diciendo que se quede sin dormir. Esto hay que entenderlo de manera espiritual. Velar y orar, dijo el Señor, para que no entréis en tentación. Urge mucho, hermanos, la preparación de la juventud, de la niñez, en los principios bíblicos, en el temor del Señor. Saber que también hay una grande población que ahora mismo podría ser vulnerable a los ataques de Satanás. Los movimientos están fuertes, pero los movimientos se pondrán más fuertes de lo que ya están. Creyentes en Cristo Jesús, amados hermanos, hay un himno que dice: despertad, despertad, oh cristianos. Si nosotros vivimos en la debilidad, si nosotros vivimos en la indiferencia, inclusive lejos de Dios, ¿cómo vamos a poder ayudar a los demás si nosotros mismos vamos a ser los primeros que vamos a padecer? Es el momento de orar al Señor, de que nos ayude a despertar, porque si Cristo pronto viene, la mejor respuesta que podemos dar, hermanos, es vivir una vida agradable al Señor. Es fomentar la palabra de Dios. Es inculcar, yo les digo, yo estoy plenamente, yo soy un convencido y se lo participo. Es que los mejores hábitos, la mejor formación, los buenos principios de la vida cristiana se forman en las edades tempranas. A veces, hermanos, cuando ya somos viejos ya no se nos queda nada. Y a veces es mejor aconsejar a un niño, a un joven, que a un viejo. Parece que un viejo ya no quiere cambiar. En lo mismo, en la misma situación. En las primeras edades se forman los mejores hábitos de la vida cristiana. El amor al Señor, a su palabra. Porque dicho sea de paso, hermanos, quizás vengan tiempos en que nuestra fe sea desafiada. La fe, en que el creyente sea puesto entre la espada y la pared, en que si obedece y sigue a Cristo o cede a las corrientes que vienen, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe por qué le decía, hermanos? Si para eventos que acabamos de pasar, como por ejemplo la pandemia, ¿cuántas cosas no se vieron? ¿Y cuántos creyentes ya no regresaron? Y no porque hayan partido con el Señor, no, ya no regresaron. Miren, hermanos, realmente la pandemia no podríamos decir que fuera un gran desafío de la fe, porque todavía podíamos reunirnos. Nadie estaba cerrando la puerta, no, había oportunidad, había manera de practicar los ejercicios de nuestra fe. Pero cuando vengan los verdaderos desafíos de la fe, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a negociar la palabra? ¿Sí? ¿Vamos a negociar los principios que hemos recibido? Si ahora mismo, hermanos, somos inestables, que la primera salimos corriendo, que algo pasó y ya nunca volvemos a ver al hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar cuando venga el verdadero desafío de la fe? ¿A dónde vamos a ir a parar? O quizás, como dice la palabra, vamos a ser como tamo que arrebata el viento. Es el tiempo de despertar. La noche está avanzada y se acerca el día. Pero está muy avanzada, hermanos. Muy avanzada. No podemos dormir. Pedro también anticipa. Él dice a los hermanos que deben estar atentos porque Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente. Un hermano dijo una vez: sí, hermano, tengamos cuidado, porque Satanás nos anda devorando. ¿Eso me dice la Biblia? Ni modo que nos devora, nos tira, nos devora. No, anda buscando a quien devorar, dice la palabra. Al cual resistid firmes en la fe. Estimados hermanos,
El Señor pronto viene. No sé si vamos a ver el día de mañana y qué cosas vamos a ver peores de las que ahora estamos pasando. El autor de la carta a los Hebreos nos dice también, no dejando de congregarnos. Hebreos 10. Como algunos, eso sí ya está tremendo, ¿no? Ya no es ocasional, ya no es de vez en cuando. Algunos ya tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cristo viene? Hermanos, a veces me preocupa darme cuenta que hay tanta polémica y tanta contención que se levanta, que en qué lado va a venir Cristo, qué atmósfera, qué está todo. Hermanos, y nuestra vida descuidada. Estamos más preocupados de ver detalles y durmiendo en el Señor. El espíritu de las Escrituras, cada vez que hay una exhortación para nosotros en relación a que Cristo viene, por ejemplo, hablemos de Juan, primera carta, capítulo 3. ¿Qué dice ahí? Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, o sea, aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y luego agrega, más abajo, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, ¿qué pasa? Ahí está el desafío. Que ese es el verdadero propósito. En realidad el verdadero propósito del Señor no es volvernos cabezones de la palabra, sino hijos obedientes a la misma. El que podamos ser sensibles a la palabra de Dios, pero también al mismo tiempo atentos a lo que está pasando. Atentos a lo que está pasando. Cristo no va a venir por una señal determinada por su iglesia. Lo sabemos, ¿verdad? No. Les decía la otra vez, apenas revienta un volcán, Cristo viene. No, hermanos. La venida de Cristo será un abrir y cerrar de ojos. Incluso puede venir más tarde. ¿Lo estamos esperando? Sí. Yo les decía de aquel hermano que rogaba al Señor porque Cristo viniera un día domingo. Porque era el único día que iba a la asamblea. Qué bonito, ¿no? Hermanos, hasta mitómanos nos volvemos de inventar cosas. No, hay un llamado. Miren toda la exposición bíblica que el Señor le entrega a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Mateo capítulo, ¿seguros? 24. Mire, esa es una cátedra que el Señor dio, cátedra completa. Pero todas esas señales están relacionadas con su venida en gloria. Para la iglesia no hay una señal determinada, en cualquier momento. En cualquier momento. Por eso, hermanos, el trabajo en la obra del Señor, primero, velemos por nosotros mismos. Un hermano dice, yo estoy tan preocupado por el hermano que tal cosa. Y le dije, ¿y por usted se preocupa? El apóstol Pablo le recomendaba constantemente a Timoteo. Y él le decía que primero tenía que tener cuidado de sí mismo. Primero, hermanos, a los encargados de la obra del Señor, a los administradores de cada obra local. Oremos al Señor constantemente, por nosotros mismos y por el pueblo del Señor. Hay mucha debilidad actualmente en las asambleas, ¿o no? Mucha debilidad. Y asambleas que se están quedando con unos pocos hermanos o porque están partiendo al Señor o con el Señor, y otros que están migrando. Están dejando espacios de trabajo y de ministerio también. Oremos mucho al Señor, porque entre más preparados debemos estar, parece que más débiles estamos. Más ocupados en otras cosas que en la agenda del Señor.
más preocupados, más perdiendo el tiempo. El Señor mismo les anticipó a sus discípulos: mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y de embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Amada iglesia del Señor, la exhortación es primero para mí, antes que a ustedes. Primero. Y luego para todos nosotros, hermanos, a levantarnos del sueño y saber que el enemigo sí no está durmiendo. No, ese no está durmiendo. Nosotros sí tal vez. Aquel anda, pero a más de 100 por hora, sabiendo que le queda poco tiempo, metiéndose en los intereses de la obra del Señor, causando problema entre los hermanos, picoteando para ver si los hermanos se trasquilan entre ellos mismos. Él está muy interesado para que los hermanos se anden mordiendo entre ellos mismos. Él está muy interesado en destruir la armonía, la paz. Por eso, hermanos, ojalá que estemos orando. En la asamblea de Zona 7 oramos cada día, les dije a los hermanos, y el Señor es testigo, siempre oramos por todas las asambleas. Oramos por la unidad del pueblo del Señor. Usted sabe que la unidad es tan frágil, tan delicada, que en cualquier momento se rompe. Y en cualquier momento viene el Señor y no podemos estar descuidados en ese sentido. Las ideologías van y vienen. La mente perturbada del hombre. El enemigo le está robando la identidad a los seres humanos que no saben qué son, un hombre o una mujer. No habrá alguien que el día de mañana se considere que es una piedra. Tanta cosa que sucede ahora mismo. Bien, hermanos, solo vamos a ver el siguiente aspecto y damos ya el paso a los puntitos que tenemos de anuncios en la obra del Señor. Y vamos a hablar en este caso, hermanos, de la unidad del pueblo de Dios. Bien, estimados hermanos, hay algo importante que vamos a mencionar acá. Salmo 133:1, no hay necesidad de leerlo, ¿verdad? ¿Qué dice? Ajá, es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué promete el Señor? ¿Qué promete? Ahí habrá bendición y vida eterna. Muy bien, entonces ahorrémonos esa lectura. Vamos a otra lectura. Juan 17, 21, 23. ¿Quién está orando ahí? El Señor. Muy bien, leamos esta parte de la palabra de Dios. Ya nos ahorramos una lectura, leamos esta otra y luego vamos ya a conocer los informes de la obra del Señor. Juan, capítulo 17 y versículo 21. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Leamos en el nombre del Señor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bendita la palabra del Señor. ¿Quién habló esto, hermanos? El Señor Jesucristo. Muy bien. ¿En qué momento lo habló? ¿Saben qué le estaba esperando a él, hermanos? La cruz. Y no estaba muy lejos. ¿Qué hace un hombre que sabe que está a punto de morir? ¿Será que se preocupa por los demás? No tan fácilmente. Bueno, dejar un poco de herencia tal vez, para que luego aquellos se hagan pedazos más tarde. Pero el Señor estaba, su corazón, el corazón del Señor, el corazón del pastor, el buen pastor. El buen pastor en el Salmo 22 sufre.
El buen pastor en el Salmo 23 ama y cuida sus ovejas. El buen pastor en el Salmo 24 viene en gloria. Ahora, hermanos, está haciendo el oficio del Señor Jesucristo de sumo sacerdote. Está intercediendo por aquellos que iban a ser su pueblo. Y Él ruega al Padre. Y Él ruega por la unidad. ¿Y sabe por qué? Porque Dios Trino es el grande ejemplo de unidad que tenemos. Ellos son uno. La unidad divina, la triunidad, es el ejemplo para la iglesia del Señor en este tiempo y el llamado del Señor a que seamos uno. Hermanos, honestamente vamos en camino, no lo hemos llegado a hacer. Vamos en camino. La palabra del Señor nos exhorta a la unidad del pueblo de Dios, la comunión los unos y con los otros y la armonía en el trabajo de la obra de Dios. Si usted está trabajando en la obra, yo debo orar por usted. Qué envidia el hermano lo que está haciendo. No, es la obra de Dios. Si usted está yendo a visitar, a trabajar, a sembrar, yo debo orar por usted. Y si yo oro por usted, yo estoy participando en su ministerio. El día que estemos ante el tribunal de Cristo, porque ahí vamos a estar, ¿verdad, hermanos? ¿Qué nos causa eso? Bueno, podría ser gozo, pero al mismo tiempo preocupación. Preocupación no, o sea, por el hecho de qué es lo que estamos sembrando. La unidad del pueblo del Señor. ¿Cómo se destruye la unidad del pueblo de Dios? La unidad del pueblo de Dios es destruida cuando le damos lugar a las obras de la carne. La unidad del pueblo de Dios es destruida cuando damos lugar a la envidia, al egoísmo, a la murmuración, estar murmurando así, mire, murmurando. Eso destruye la armonía y la unidad. La obra del Señor, hermanos, no quiere decir que la región tal sea más que... No, hermanos, somos el pueblo del Señor. Somos hijos de Dios. Y cuando haya también necesidad de ayudar, nos ayudamos los unos a los otros. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Nos ayudamos? Hermanos, podría haber asambleas cercanas, pero que no se puedan ver ni en pintura. Eso no es unidad del pueblo de Dios. Cuando hay una convocatoria, por ejemplo, vienen los hermanos y participan, hermanos, mire, gracias a Dios, ahora las asambleas tienen una propiedad de 7 cuerdas. ¿Nos alegramos? Amén. Claro que nos alegramos. Y cuando los hermanos participan en las necesidades, usted no va a decir, bueno, ¿en qué me beneficia? Ese es un pensamiento egoísta, mezquino, que no ha entendido lo que es la unidad de la iglesia del Señor. Aquí no es el beneficio de cada uno, aquí es la obra de Dios. Y estamos trabajando para ello. Aquí no estamos trabajando para uno ni otro. Es lo que estamos haciendo es para la obra de Dios, como dice aquel coro. Y si todos trabajamos unidos, ¿qué gozo será? ¿Tu obra? Es mi obra. Nuestra obra es de Dios. Oremos los unos por los otros. Estimulémonos, como dice Romanos capítulo 14, al amor y a las buenas obras. Que el Señor sea glorificado, porque solo caminando de esa manera, evitando todas las malas actitudes que atenten contra la unidad del pueblo de Dios, es que la obra va a ser prosperada. Hay muchas necesidades. Hermanos, cuando pensamos solo en nosotros mismos, esto revela un corazón necio y egoísta que no ha comprendido que es trabajar para la gloria de Dios y beneficio de su obra. En 1 Corintios 12, hermanos, hay una también hermosa lección, una analogía de qué es el cuerpo físico.
Y en la primera carta a los Corintios 12, la palabra del Señor nos dice que todos necesitamos de todos, que no todo es manos, que no todo es pies, que cada órgano que está colocado en el cuerpo tiene una función, pero esa función es importante para todos, para llevar adelante el cuerpo físico, y así mismo se asemeja la iglesia del Señor. Nuestros dones y talentos no son para gloria de nosotros, para gloria de quién es, para gloria de Dios, pero también para crecimiento de la iglesia. Todos podemos colaborar, todos tenemos una función que desempeñar en la obra de Dios. Y por último, hermanos, ya que le vamos a dar paso a los anuncios de la obra del Señor, la vez pasada estaba diciendo, eso es un aspecto 21, tener cuidado con los que han causado divisiones y tropiezos en el pasado. El que olvida los hechos pasados va a volver a cometer los mismos errores en el presente. Nadie cambia de la noche a la mañana. La lágrima del pasado, las penas del pasado, los problemas del pasado debieron habernos dejado una lección. Aquellos que le han causado tropiezo a la obra de Dios, mucho cuidado por favor, si amamos la obra. En ese sentido debemos entender, hermanos, que el perdón es una doctrina y lo debemos dar. Claro que sí. El perdón, hermanos, debemos darlo y recibirlo también. Es uno de los deberes nuestros. Sin embargo, hermanos, esto no debe fluir a través de las emociones. Esto en realidad debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. No nos dejemos arrastrar por la amistad, por los intereses personales u otros motivos, porque muchas veces estamos abriéndole la puerta a hombres perversos que vienen de regreso y vienen a causar más problemas de los que ya tuvimos. Mucho cuidado en ese sentido. Muchos creen que todo se remedia con un abrazo y un besito. Realmente no. Aquellos que han causado problemas, inclusive que han sido causa de influencia de mala enseñanza, normalmente lo van a seguir siendo. Cuidado con eso. Mucho cuidado. Si el Señor nos ha permitido trabajar por la unidad, y no solamente los que estamos aquí, porque muchos no pudieron estar, debemos seguirlo haciendo. Si hay alguna información que surge, algún rumor, primero averigüemos si es cierto o no, antes de dejarnos arrastrar. Hay que averiguar la verdad. La verdad es muy importante, hermanos, porque la verdad tenemos promesa que va a prevalecer siempre sobre la mentira. Es muy importante entonces que tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado en estar negociando la unidad. La unidad no es negociable, no. Porque el problema es que si nosotros le abrimos las puertas a hombres que están contaminados, también le abrimos la puerta de la comunión a todas las asambleas. Y nosotros somos los responsables. Es muy importante entonces, hermanos, hombres de compromiso con el Señor y su palabra. Hombres que sepan que de verdad hayamos llegado a entender lo que el apóstol Pablo les anticipó a los ancianos de Éfeso, de lo que iba a ocurrir después de su partida, quiénes se iban a levantar en medio del pueblo y quiénes iban a entrar de afuera hacia la asamblea para arrastrar a muchos y llevarlos tras sí. Si usted los deja entrar, les deja participar, si usted tiene miedo y no lo limita, el daño que van a causar el día de mañana va a ser más grave que el día de hoy. En el nombre del Señor, despertemos en ese sentido. No dejemos arrastrar por las emociones, no.
despertemos, midamos las consecuencias de nuestras decisiones. Hermanos, por los demás, les suplico en el nombre del Señor que, como hemos aprendido y hemos dicho ya, bíblicamente no hay ninguna ordenanza sobre cuántos himnos se deben entonar en una reunión. No hagamos problema de eso, por favor. No, evitemos ese problema. Si en una reunión se cantaron 7 himnos y en otras 5, no hay mayor diferencia. ¿Eso alcanzó el tiempo? No es un problema. Ya basta de legalismos que se basan en la ignorancia. El culto debe ser dirigido por el Señor a través de su Espíritu Santo. Si ahora usted puede cantar más himnos en 30 minutos, para gloria de Dios. Eso sí, le ruego, hermanos, le ruego en el nombre del Señor, mire, la verdad que la entonación entre ayer y hoy ha estado muy buena, pero podemos mejorar. En los tiempos como que estamos todavía ahí fallando un poquito, pero podemos mejorar. Seamos diligentes, porque recuerden, hermanos, que en la media hora que se ha destinado para los cánticos, pueden ser 4, 5, 6, 7, eso nunca ha sido problema. Oración también, hay que dar lugar a la oración, a las oraciones. Si hay un orden local, si yo llego a su asamblea y usted me dice, hermanos, aquí 3 himnos, una oración, 2 himnos, otra oración, para mí no hay ningún problema, hermanos. Ningún problema. No, es un orden local nada más. No es una doctrina, es un orden local. Si usted me dice, hermanos, el mensaje antes del partimiento no se usa el púlpito, no lo voy a usar. Pero es un orden local, no es una doctrina. No podemos tropezar con esas cosas, hermanos. No, eso no son causa de tropiezo. Yo estoy llamado bíblicamente a que nos separemos, pero por doctrina. Por doctrina sí, pero no todo le podemos llamar doctrina. Algunos son órdenes locales y claro que hay que respetarlos. No podemos ir a mandar en tierra ajena, pero es orden nada más. Si usted es anciano, no necesita molestarse para decirme, no, orden es orden, hermano. ¿Para qué tenemos que ponernos rojos? Es normal, es un orden, pero no es doctrina. Todo eso, hermanos, para gloria de Dios. Las asambleas no podemos estar tropezando en eso, si solo son órdenes locales nada más. Y se deben respetar, porque para ello están ancianos que están velando cómo se va a desarrollar la reunión, cuántos mensajes van a haber ahora, cuántos mensajes mañana, etcétera. Es un orden también. Se aproximan las conferencias en el nombre del Señor. Oremos por los hermanos también. Ahí está el pueblo de Dios. Son hermanos nuestros. Son miembros de las asambleas también. Oremos por ellos. Le ruego en el nombre del Señor que en esa ocasión también quienes viajen de un punto a otro y lleven la palabra, lo lleven como debe ser, hermanos. No vayan a ir a poner en penas a los hermanos de la conferencia, por favor. No. Llevemos y lleguemos para que haya edificación. Y si usted en caso no pudo impartir un mensaje, usted no diga, qué fracaso, no puede predicar. No, hermanos. No. Que el Espíritu Santo de verdad tenga libertad para dirigirnos. ¿Ya? Es preocupante cuando hay predicadores que llegan a asambleas y llegan hasta a reclamarle a los ancianos locales que no pueden predicar. Dios mío, ¿y dónde está escrito eso? Hermanos, que nos dirija el Señor y no las emociones. Que el Señor nos dirija. Porque normalmente aquel que está peleando un ministerio no deja nada en el púlpito. No deja nada, solo deja problemas. Oremos por los hermanos también, por el ejercicio en la obra del Señor. Bien, estimados hermanos, ha llegado entonces el momento, yo voy a retirarme de este lugar para escuchar algunos anuncios que se tienen en la obra del Señor. Adelante siempre en el nombre del Señor. Oraremos por ustedes, hermanos. Nos comprometemos a orar por ustedes. ¿Y ustedes por nosotros? Gracias al Señor.
Que el Señor nos ayude a que cada día seamos más como Él y uno en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón. Amén.